saludos. Así que espero que intenten ver el video completo, dar un like, comentar y compartir, ya que puedes ayudar mucho al canal así. Y como siempre, si no sabes qué comentar, déjame un emoji de dientes acorde al roleplay. Así que ahora sí que sí, descansa y disfruta del roleplay. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte, verdad? Bueno, una vez más te doy la bienvenida a nuestra clínica odontológica. Sí, por lo que pude observar en mi agenda, tienes agendado para hoy tu profilaxis dental. Sí, es la limpieza dental. Bueno, déjame decirte que como no es la primera vez que vienes a esta clínica, pues yo ya tengo todos tus datos y tu información clínica en nuestra base de datos. Pero como han pasado 6 meses desde tu última profilaxis, me gustaría checar contigo si alguno de tus hábitos han cambiado. Sí, es normal que a la mitad del año tal vez cambiamos nuestros hábitos. Entonces déjame buscar tu archivo y vamos checando esos hábitos, ¿ok? A ver, tengo por acá. Déjame buscar tu nombre. Ok, aquí lo tengo. Bueno, entonces tengo aquí que acostumbras a consumir té y café todos los días. Solo café, ok. Muy bien. También tengo que acostumbras a consumir alcohol los fines de semana. Aún. Ok. Sí, esto del alcohol es un poquito como el café y el té que puede que nos manche los dientes. Ok. Bueno, acá tengo que acostumbras a fumar un cigarrillo todos los días. De 1 a 2 cigarrillos aún. Lo has dejado. Ay, qué bueno, te felicito por eso. Muy bien. Tengo que acostumbras diariamente a cepillarte correctamente los dientes, así como pasarte el hilo dental en todos los dientes aún. Muy bien, ahora vamos a checar eso. Ok, y tengo que acostumbras a hacerte las profilaxis cada 6 meses. Bueno, esto sí lo puedo corroborar ya que han pasado 6 meses desde tu última visita. Muy bien. Correcto. Entonces, bueno, ya puedes pasar al consultorio para que empecemos esa profilaxis. Muy bien. Entonces, por favor, puedes recostarte en la camilla de por ahí. Sí, la hemos cambiado y te prometo que está mucho más cómoda que antes. Ok, déjame ajustarla un poquito. Truco, 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 truco. Ok, y déjame mover un poquito la luz para que pueda estar observando muy bien tu boca. Ok, ahí estamos. Correcto. Bueno, te voy a decir que vamos a comenzar con la exploración en tus dientes. Tengo aquí un odontograma donde vamos a estar checando en caso de que en alguno de tus dientes tengas un exceso de acumulación de placa dental, ¿ok? Claro que es muy normal que después de 6 meses tengas esa acumulación de placa dental o de sarro en los dientes, pero en caso de que yo vea que tienes más de la cuenta, pues bueno, es donde
vamos a estar limpiando con más profundidad. Ok, bueno, entonces me voy a colocar los guantes ya que voy a estar checando también tus encías y cada diente. Ok. Bueno, ahora voy a estar checando tus encías y tus dientes, ¿ok? Voy a comenzar. A ver, ¿puedes abrir bien grande la boca, por favor? Muchas gracias. Y vamos a comenzar checando las encías de los dientes incisivos, los que están acá adelante. Ok. Veo que están un poquito inflamadas tus encías, pero solo un poquito. Ok, vamos checando los molares. 1, 2, 3, 4. Premolares. 1, 2, 3. Los dos caninos de por acá con las encías. Ok, los incisivos que ya hemos checado. Ok, vamos del lado derecho. A ver, abre grande por favor. Vamos a checar los molares. 1, 2, 3 y 4. ¿Te duele? Ok, vamos con los premolares. 1, 2 y 3. A ver, ok. Bueno, déjame decirte que en los dientes inferiores si tienes un poco más de la cuenta de placa dental. Voy a apuntar los molares, premolares, los caninos y los incisivos. Y ahora vamos con los superiores, así que vamos a hacer lo mismo. Abre grande por favor. Gracias. Vamos checando los molares. 1, 2, 3, 4. Premolares. 1, 2, 3. Ok, los dos caninos superiores. Ok, incisivos. Y terminamos con los molares y premolares de este lado. A ver, 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y 3. Correcto, déjame checar estas encías de por acá. ¿Te duele esto? ¿No? ¿Y esto de por acá? Correcto. Bueno, déjame decirte que en la parte superior no tienes tanta acumulación de placa dental, ¿ok? Déjame apuntarlo. Ok, como te comento, en los dientes inferiores sí veo que tienes un poquito más de la cuenta de placa dental, lo cual puedo deducir que si te lavas bien los dientes, si te los cepillas muy bien y veo que te pasas también el hilo dental, no todos los días, pero bueno, veo que sí tienes ese hábito de hacerlo casi todos los días, pero yo creo que no le pones tanta energía en los dientes inferiores. Es por eso que puedo ver un poquito inflamadas las encías de los dientes inferiores, ¿ok? Entonces te voy a pedir de favor que te pases el hilo dental con las mismas energías que haces arriba, pero en los dientes de abajo, ¿ok? Pero déjame decirte que tienes una higiene muy buena. Ok, bueno, ahora sí podemos comenzar con la profilaxis. Y yo recuerdo, corrígeme si estoy mal, que cada vez que yo te hago esta profilaxis te pongo un poquito de anestesia local. ¿Es correcto, no? Sí, la verdad es que esto es un proceso
muy relajante, la verdad, pero en caso de los pacientes como tú y como yo, que tenemos el umbral de dolor un poquito más bajo que los demás, pues yo sí recomiendo utilizar un poquito de anestesia, pues para que este proceso sea no tan doloroso, si quieres decirlo de esa forma. Ok, entonces, bueno, si he recordado bien y he preparado esta anestesia. Ok, sí, es una dosis súper baja. Te pondría la anestesia tópica, pero yo creo que esta es mucho más rápida. Entonces, abre bien grande, que la verdad es que es un piquetito muy pequeño, no te va a doler tanto. Abre y vamos a hacer un piquetito por acá, uno por acá, en la parte de arriba y en esta parte de acá. Ok, correcto. Bueno, en lo que está haciendo efecto esta anestesia, voy a comenzar a colocarte unos algodones, porque vamos a estar trabajando con agua y bueno, como voy a estar raspando cada diente y con un poquito de agua, y tu boca pues está entumida, no puede controlarla, ¿sabes? Entonces te voy a colocar 2 algodones, creo que es suficiente. Ok, vamos a colocarte. Okay. Un algodón por acá, abre bien grande por favor. Ok, y otro por acá, abre. Ok, muy bien. Sí, en su determinado momento vamos a reemplazar estos algodones. A ver, ¿puedes sentir esto de por acá? No, por acá. Ok, entonces la anestesia ya está en tu sistema. Bueno, te voy a comentar que vamos a estar usando esta herramienta de acá, que es muy buena porque también contiene agua. Entonces nos va a asegurar una limpieza muy efectiva. Ok, entonces vamos a comenzar a raspar cada diente. Ok, vamos a comenzar con el cuadro superior. Ok, los dientes de arriba. Ok, y cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Sigues dando clases de baile? Tú dabas clases de baile, ¿verdad? Ay, bueno. Cuéntame, ¿qué clases de baile das? Ballet, hip hop, salsa. A todos. Wow, no sabía que eras una persona que sabía bailar tantos estilos. Ok, bueno, como estas partes están bastante limpias, la verdad, vamos a terminar con un poco de agua por acá. Ok, perfecto. Vamos con los premolares. Ay. La verdad es que cuando a mí me hacen la limpieza lo disfruto bastante, sobre todo porque me coloco pues la anestesia. Ok, pasamos a los caninos. Bueno, el canino de esta parte. Bastantes limpios, ok. Tiramos agua por acá. Un poquito más. Perfecto. Y ahora vamos a los incisivos, que son los dientecitos de enfrente. Ok, perfecto. La verdad es que tienes una dentadura bastante linda, ¿sabes? Tu mordida se encuentra en una posición correcta. Ok, y la parte de adentro, que es súper importante también. Vamos a tirar agua, mucha agua por acá. Ok, correcto.
a este lado, lo mismo. Empezamos con los molares. A ver. Correcto. Sí, puedo ver que te pasas el hilo dental correctamente, solo que no todos los días, sí. Está bien, la verdad es que te lo paso porque vienes puntualmente cada 6 meses a tus profilaxis. Vamos a los caninos. Correcto, y en la parte de adentro. Oh, ay. Y voy a tirar agua en toda esta zona de arriba. Agua, muy bien. Correcto. ¿Puedes enjuagarte, por favor? Sí, déjame quitarte esos dos algodones que te había puesto. Ok. Y el otro. Muy bien. Ahora sí, por favor. Okay. Y bueno, ahora vamos a pasar a los dientes inferiores. Así que abre grande y te voy a colocar otro algodón. Y otro algodón por acá. Correcto. Lo mismo, abre bien grande. Perfecto. La verdad es que es mucho más fácil limpiar los dientes inferiores, sí, por la posición de la mandíbula. Bueno, a mí se me hace mucho más fácil. Aquí sí me voy a tardar un poquito más porque te dije que pues está un poquito más sucio, tienes un poquito más de placa dental. Ok, correcto. Premolares ahora. Ok, perfecto. Sí, de hecho, toda la placa se está quitando bastante rápido. Vamos con el canino. Y terminamos con los incisivos de por acá. Correcto. Voy a echar agua en toda esta zona, en la parte inferior, en el cuadrante inferior. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a terminar, pero de este lado. Ok. Abre grande, ya casi. Estamos como a la mitad, yo creo. Ok, perfecto. Si te digo, se está quitando bastante rápido. Sí, ahí vamos. Pasamos por el canino. Ok, y terminamos con estos dientes de acá, los incisivos. Y por adentro también es muy importante. Ok, muy bien. Y voy a echarte agua en toda esta zona. Ok, correcto. Muy bien. Te voy a quitar los algodones para que puedas enjuagarte. A ver, abre. Ok, muy bien. Y por acá, por favor. Ok, muy bien. Ok, hemos terminado esta parte un poco tediosa, diría yo. Así que bueno, ahora el siguiente paso es pulir tus dientes con un cepillo eléctrico. Ok. A ver, voy a estar usando este cepillo de acá. Que no te preocupes que el cabezal es desechable. Lo utilizamos uno nuevo con cada paciente que viene a la clínica. Así que no te preocupes por eso. Y le voy a colocar un poquito de esta crema que lo que va a hacer es desinflamar esas encías que como estábamos raspando, tal vez quedaron un poquito hinchadas. Así que te voy a colocar esto, por lo que no puedes beber o consumir alimentos por la próxima media hora. Ok, tenlo muy en cuenta. Ok, entonces.
dientes superiores, ¿te parece? Abre bien grande. Esto yo creo que es un proceso súper relajante, la verdad, porque este cepillo eléctrico pues es bastante eficaz al momento de esparcir toda la cremita. Y pues también vamos a estar puliendo esos dientecitos. Sí, es un procedimiento bastante rápido, la verdad. Ok. Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? Correcto. Muy bien. Y vamos por acá. Abre bien grande, que quiero llegar al fondo, Correcto, sí. Tienes unos dientes muy bonitos, la verdad. Ok, correcto. Muy bien. Sí. No, todavía no te enjuagues. Quiero terminar con los dientes inferiores y después ya puedes enjuagarte libremente. Vamos a hacer por acá. Sí, lo mismo. Ay, correcto. Vamos a limpiar y pulir esos dientecitos lo más que podamos. De hecho, sí puedo ver una mejora en que me dices que ya no estás fumando. Ya no se encuentran un poquito manchados los dientes. Si quieres te puedo ofrecer unos blanqueamientos. Vamos acá. No, claro, sin compromiso. Aquí. Ok, perfecto. Ahí estamos, por adentro. Ok, ahora sí, puedes enjuagarte, por favor. Y te puedes servir todo el agua que quieras también. Muy bien, hemos terminado esa profilaxis. Ahora voy a ponerte el hilo dental, que es bueno solo para estar como perfeccionando esta profilaxis. Sí, sabes que es muy importante pasarnos el hilo dental. Ok, pero sí, va a ser muy rápido. Ok. Correcto. A ver, abre bien grande que vamos a estar pasando el hilo dental desde tus molares, pasando por los premolares, los incisivos, ok. A ver del otro lado. Correcto. Ok. Y vamos a usar otro para los dientes de abajo, los inferiores. Ay, perfecto. Ya quedaron bastante limpios, sí. Ok. Sí, esto es solo para afinar esa limpieza. Ok. Ay, muy bien. Voy a tirar esto. Ok, correcto. Bueno, hemos terminado esa limpieza. Ya ves que fue un procedimiento rápido e indoloro. Bueno, contando de que tienes la anestesia, sí, poco a poco el efecto va a ir disminuyendo, ¿ok? Y bueno, déjame decirte que me gustaría recomendarte estos palitos. Sí, como complemento para el hilo dental, ¿sabes? Como te dije que en los dientes superiores, perdón, en los dientes inferiores tenías un poquito más de acumulación de placa dental, pues eso estos palitos nos van a ayudar a quitar ese exceso. Te voy a enseñar cómo. Simplemente agarramos uno. Aquí.
puedes ir pasándolo entre los dientes. 1, 2, 3, 4 y 5. Así en cada diente para complementar nuestra higiene bucal. Bueno, la verdad sí te los recomiendo. Y estos los vendemos en recepción. Así que, ¿qué te parece si ahora mismo nos vemos en recepción y te agendo para un blanqueamiento o para una profilaxis dentro de 6 meses? ¿Te parece? Sí, claro. Si quieres puedes volver a enjuagarte, no tengo ningún problema. Yo ahora mismo te veo en recepción para agendar cualquier cita que quieras. ¿Ok? Bueno, chao, nos estamos viendo.